Muy buenas tardes a todos. Agradecer esta oportunidad que nos está dando IDEN y el estudio Rodrigo Elías y Medrano para conversar sobre la reforma tributaria actual, considerando que este tema es muy importante para todas las regiones del país y buscando acercar el conocimiento a todos los lugares a los cuales IDEN lleva este foro virtual que vamos a empezar en este momento. Vamos a darle la bienvenida a cada uno de nuestros panelistas y recordándoles que cada uno de ellos tiene un plazo de 5 minutos para poder hablar sobre el primero de los temas, que es economía digital. Con la pandemia, muchos de nosotros nos hemos tenido que volver cada vez más digitales y la economía digital se encuentra presente en cada uno de nosotros. Ahora bien, de acuerdo a la carta que envió la OCDE al gobierno peruano en enero del año 2021, uno de los temas a analizar es cómo podemos incluir esta economía digital ampliándolo a la mayor cantidad de personas, muchas de las cuales no pueden tener ni siquiera la oportunidad de tener internet en sus casas. Precisamente en este primer tema vamos a ver el tema de la carga tributaria y la relación tributaria con la economía digital. Vamos a empezar con María Julia Sáenz, luego vamos a continuar con Walker Villanueva y finalmente vamos a cerrar con Alex Córdoba. Ahora bien, dicho todo esto y agradeciéndoles nuevamente la oportunidad para moderar esta mesa de diálogo, que va a ser más una conversación sobre los temas tributarios importantes para el desarrollo del país, le dejo la palabra en estos primeros 5 minutos para conversar sobre economía digital a María Julia Sáenz. Adelante, por favor. Muchas gracias a todos, buenos días, buenas tardes. Gracias a IDEM y al estudio Rodrigo Elías y Medrano por esta oportunidad. Efectivamente creo que el tema de economía digital no es ajeno al tema tributario, como no lo es en general a todos los espacios de nuestra vida. Creo que es importante tener en cuenta que hay una serie de circunstancias y situaciones que han venido ocurriendo a lo largo de los últimos años y que probablemente lo que ha ocurrido adicionalmente y que ha acelerado un poco este proceso de transformación sea la pandemia, ¿no? Que nos encontramos en un momento en el cual todavía no hemos terminado de vivir probablemente lo que es ya una transformación en general. Y si entramos un poco a la materia digital, es una transformación que pasa por la hiperconectividad y el hecho de que haya una transparencia muy relevante, no solamente en materia fiscal, sino además presente en todos los actores del mundo, ¿no? Si hacemos un doble clic en el tema tributario, claramente el mundo digital se hace más presente. Y hemos venido escuchando recientemente, a partir de los esfuerzos internacionales en materia fiscal, temas asociados a la tributación vinculada a la digitalización. Yo creo que antes de entrar en este proceso es importante entender de dónde venimos, ¿no? Recordemos todos que en los últimos años, especialmente los últimos 8, diría yo, tenemos una gran presión internacional respecto de las operaciones que se realizan usando medios digitales y respecto de la actitud y la actuación de las corporaciones en general, ¿no? Nos estamos moviendo en un mercado en el que básicamente la omnipresencialidad es posible a partir de la hiperconectividad y en consecuencia los fenómenos fiscales empiezan a tomar presencia relevante porque normalmente lo que ocurre, especialmente en países como los nuestros, es que el fenómeno tributario termina estando infrarregulado respecto de lo que pasa en la transformación digital y no necesariamente regulado cuando se estructura una disposición tributaria
de la manera más eficiente o más eficaz. Esa es como primera gran tendencia. La segunda cuestión que creo que es importante también es tener en cuenta el nivel de digitalización y de trabajo digital que la administración tributaria empieza a tener. Y este espacio ya es una transformación que venimos viviendo hace ya algunos años, que empezó quizás de manera relevante para aquellos que no somos nativos digitales, pero que tuvimos que empezar a trabajar en temas de digitalización a partir de la transformación en la administración tributaria y lo que fue la declaración tributaria electrónica, ¿no? Los famosos PDTs hoy, fue una revolución en el 96, que cuando empezó, para nosotros, los que no somos nativos digitales, repito, y que ha venido solamente creciendo, ¿no? Que creo que es importante tener en cuenta esta segunda gran realidad, digamos, en materia fiscal, que la propia administración tributaria hoy ya es un ente que vive una transformación digital y que empieza a estar mucho más presente en estos espacios, ¿no? Y una tercera cuestión que creo que es mucho más relevante hoy, y es la presencia de los emprendedores en las redes, ¿no? Que creo que se ha hecho más presente hoy en este momento de la pandemia, en la que vemos una actividad comercial muy activa y no necesariamente una claridad de lo que significa esa actividad comercial activa en materia tributaria. Entonces, estos espacios creo que nos hacen entender cómo hoy empezamos a discutir cuestiones como la tributación en las plataformas, o qué pasa con la presencia fiscal de entidades internacionales o no domiciliadas en el país, pero que tienen una actividad económica a partir del uso de las redes, o la necesidad que tiene la administración tributaria de hacer convenios, de compartir información con otras administraciones tributarias, de manera que ayuden en el tema de transparencia fiscal, no en el término tradicional de transparencia fiscal en el que hablábamos antes, cuando decíamos que una sociedad no tributa porque es transparente para propósito fiscal. No, es una transparencia fiscal en cuanto a qué estás haciendo tú como contribuyente o posible contribuyente y que le estás reportando al Estado, ¿no? Entonces, con estas grandes tendencias, yo lo que creo que es importante en beneficio del tiempo, que tengamos claridad, es primero que tenemos un fenómeno digital muy relevante en el mundo, del cual no podemos soslayarnos. Segundo, que la administración tributaria está muy presente en el tema de transformación digital y está cada vez más cerca. Recientemente ha habido regulación al respecto, de la posibilidad que tenga de acceder a nuestros sistemas, a nuestros procesos. Lo tercero es que existe una actividad comercial también muy relevante usando tecnologías de la información y redes sociales, y el fenómeno tributario no puede ser ajeno a este espacio. Y estamos viviendo un proceso de transformación regulatoria que está empezando a cuestionar las instituciones clásicas y tradicionales sobre residencia fiscal y sujeto obligado, que creo que son temas que vamos a empezar a discutir, que ya estamos de hecho discutiendo, de cara a la definición de capacidad contributiva y el deber de contribuir, ¿no? Que son estos típicos elementos que empiezan a discutirse en materia tributaria y que nos van a poner, y ya nos tienen de hecho ocupados a varios de nosotros los profesionales, pensando en dónde está la base tributaria, dónde está la capacidad contributiva, quién es el sujeto obligado, cuál es la residencia fiscal, y todos los grandes temas que van empezando a mover respecto de lo que ya existe en regulación y respecto de lo que va a existir en regulación con BEPS 2.0, que es un tema que creo que podríamos empezar a conversar en la siguiente parte de esta conversación. Entonces, mi idea un poco era poner el framework de lo que estamos hoy discutiendo en materia tributaria de cara a la digitalización y a todo el proceso digital que estamos viviendo y lo que vamos a seguir viviendo ya del lado de la fiscalización y el cambio regulatorio. Esa es como primera introducción, digamos. Gracias. Muchísimas gracias, María Julia, por comentarios tan interesantes y tratando de ver cómo es que va a reaccionar las legislaciones en cada país a este fenómeno nuevo de la economía digital. Vamos a continuar con, sin duda, muy buenos comentarios de parte de Walker Villanueva. Adelante, Walker, por favor. Ok, muchas gracias. Gracias por la invitación a IDEM y también al estudio Rodrigo. Muchísimas gracias por esta iniciativa y siempre por colaborar con ustedes con muchísimo gusto. Bueno, complementando a lo que María Julia nos acaba de comentar,
La economía digital, sin duda, en el tema del impuesto a la renta ha sido disruptivo en el mundo, ¿no es cierto? Nos ha cambiado el esquema tributario, nos ha obligado a repensar eh, la asignación de potestades tributarias. Hoy en el mundo se discute mucho sobre el contenido conceptual del principio de creación de valor. ¿Mm? Eso es un tema que hay que analizar con bastante cuidado, porque el principio de creación de valor justifica gran parte de las medidas del plan BEPS, que básicamente lo que intenta decir es hay que procurar, ¿no es cierto?, que los distintos estados del mundo recauden según el valor que se está creando en sus territorios. Y ese valor que se está creando en sus territorios no está claro hoy si se enfoca de este lado de quien genera la renta o de este lado de quien finalmente consume los bienes y servicios del generador de las rentas. Es decir, si no está muy claro si finalmente enfocamos este principio de creación de valor de este lado de los usuarios de la economía digital o de este lado de quienes son los proveedores de la economía digital. ¿No es cierto? Entonces es un tema que hay que reflexionar, que es un tema que está en formación y que me parece es bien relevante. En el impuesto a la renta, estamos a la espera de lo que finalmente la OCDE defina en la acción 1, ¿no es cierto?, del plan BEPS. Se dice que a finales del siguiente año, estamos hablando 2023, habría un acuerdo multilateral para implementar la acción 1 del plan BEPS referida a economía digital, que como ustedes saben se llama propuesta unificada porque no hay un solo punto de vista. Al final, propuesta unificada, ¿por qué? Porque se han recogido los puntos de vista de los distintos países, ¿no? Y esos distintos puntos de vista básicamente es, bueno, la recaudación en el mundo se basa básicamente entre aquellos países donde se generaba la idea de empresa, es decir, donde están los que generan la idea de un emprendimiento empresarial, países de residencia, lo que llamamos los tributaristas países de residencia, ¿no es cierto? Y los países donde se puede señalar que hay actividad para generar renta, ¿no? Que son los países donde hay las actividades de marketing y distribución. Entre los dos se partían la torta. Y ahora ha entrado un nuevo actor, en los países de mercado, que hoy, con nuestra legislación de renta, en la legislación nuestra de hoy, los países de mercado pues no tienen derecho a recaudar impuesto a la renta, porque el solo hecho de hacer ventas en un territorio no genera rentas de fuente local, ¿no? Entonces hoy se dice, y eso es, digamos, la idea esencial de la acción 1 del plan BEPS, es que hay que compartir esta recaudación entre estas tres jurisdicciones, ¿no? Países donde se genera la idea, países donde están las actividades de marketing y distribución, y países donde están solamente las jurisdicciones de mercado. En el caso de Perú, en cierto modo, hemos dado un paso adelante. Desde el año 2004, curiosamente, en el Perú tenemos una legislación B2B referida a servicios digitales, ¿no es cierto?, que se parece bastante a esta propuesta de la OCDE de jurisdicciones de mercado. Sin embargo, aquí en Perú lo que falta es complementar precisamente las transacciones B2C, ¿no? Business to consumer, para por supuesto, regular bien la recaudación referida al impuesto a la renta. Entonces, en fin, aquí en Perú me parece que como que nos hemos adelantado, no sé si consciente o inconscientemente, a lo que finalmente la OCDE está proponiendo hoy en la acción 1, porque ya estamos recaudando impuesto a la renta desde hace muchos años en los servicios digitales, pero por supuesto hay cosas por complementar, como las transacciones B2C. En el tema del IVA o IGB, ¿no es cierto? En el tema del IGB, me parece que ahí sí, digamos, la cancha está servida, porque ahí sí no hay discrepancias, ¿no es cierto? Es decir, ahí estamos claros que en el IGB se debe recaudar en el país donde se produce el consumo, que es el país donde finalmente los consumidores hacen uso de los bienes y servicios digitales. Hay una discusión local aquí en Perú si las transacciones B2C están reguladas en la ley. Mi opinión es que no lo están, ¿no es cierto? Y no lo están por una sencilla razón, que la ley simplemente exime de la condición de sujeto del impuesto cuando se trata de la importación de bienes. Y por bienes se entiende la importación de bienes corporales y la importación de bienes digitales. Pero claramente los servicios digitales están dentro de una regla distinta, que sería la de los servicios. Y en los servicios sí se requiere que el sujeto del impuesto sea empresa, ¿no? Sea porque ejerce actividad empresarial o porque es habitual. Por lo tanto, yo creo que en el caso del IGB en Perú hay que modificar la ley del IGB. No basta con regular mecanismos de recaudación. El tercer punto que yo destacaría es lo que ha mencionado María Julia con el tema de
digamos, de las políticas públicas referidas a impuestos, ¿no? El BEPS 2.0, me refiero al impuesto mínimo a la renta, digamos, en nuestro país. También es un aspecto que hay que reflexionar, porque finalmente Perú tiene una tasa de 29.5, ¿no es cierto? Más que el 15% que es el mínimo que se está proponiendo. Por lo tanto, hay que pensar bien qué se va a hacer cuando se implemente el impuesto mínimo, porque claro, si estamos hablando que hay jurisdicciones donde finalmente las empresas peruanas exportan capital y en esas jurisdicciones se tributa menos del 15%, no sería lógico que aplique una transparencia fiscal, porque finalmente el impuesto mínimo es una especie de transparencia fiscal. Entonces, si en una jurisdicción se tributa 10, en el Perú tendría que tributarse la diferencia, ¿no es cierto? 10% de una jurisdicción, por lo tanto en Perú tendría que tributarse 19.5, con lo cual llegaríamos al 29.5. Cuando en el mundo la idea es que la tasa competitiva sea 15, ¿no es cierto? Por lo tanto ahí hay que mirar con cuidado y hay que reflexionar con cuidado el impuesto mínimo que se va a imponer acá en Perú. Y lo último es el tema de la tecnología, ¿no? A nivel de la administración tributaria. Evidentemente, esto es un fenómeno que ya se viene, ya se ha publicado hace poco, me parece que hace unos 15 días, el registro de compras electrónico, ¿no es cierto? Es decir, que acompaña al registro de ventas e ingresos electrónicos que entra en vigencia ahorita en abril, ¿no es cierto? Abril de este año 2022, que tiene una gran diferencia con el registro de ventas electrónico que se, digamos, envía a través del portal de SUNAT o de los sistemas del contribuyente. Este avance tecnológico no puede conducir a que la administración proponga una liquidación al contribuyente y el contribuyente termine o aceptando o rechazando esa liquidación que la administración proponga, ¿no es cierto? Parecido a un sistema del impuesto predial que todos conocemos anualmente. Es decir, finalmente el fisco estaría proponiendo una liquidación que los contribuyentes, si no la rechazan, se daría por aceptada y por lo tanto esa sería una liquidación por homologación, ¿no es cierto? Y eso daría lugar eventualmente a la emisión de órdenes de pago si es que esas liquidaciones tributarias no son objetadas por el contribuyente. O sea que yo diría que en el tema de la economía digital hay mucho por hacer, yo diría. Es decir, hay cosas que se están haciendo, pero hay mucho por hacer, ¿no es cierto? Sobre todo en el IGB, que no se ha dado ningún paso concreto para procurar recaudación a las empresas, al Estado peruano respecto a las empresas que operan en la economía digital. Eso es todo lo que yo quería compartir en los 5 minutos. No sé si ha respetado mis 5 minutos, pero he tratado de hacerlo. Muchas gracias. Muchas gracias, Walker, por esta radiografía tan completa de la economía digital, tanto en renta, IGB, y también en esta nueva actuación de la Administración Tributaria en las fiscalizaciones. Continuando con el mismo tema, le doy la palabra, por favor, a Alex Córdoba. Adelante, por favor, Alex. Gracias, Jorge. En primer lugar, agradecer por la invitación de IDEM y felicitar a tanto su consejo directivo como todos los que forman parte de esta valiosísima organización que creo que es un ejemplo a seguir, cuyo objetivo es tratar de llevar conocimiento, cultura a todos los peruanos, a los lugares más lejanos que a veces no tienen acceso a los foros académicos o culturales, y llevarlo a todo el país. Yo creo que en eso está el mérito de IDEM y nosotros felices en poder patrocinarlos, participar con nuestra colaboración académica y compartiendo algo de las cosas que venimos estudiando y analizando. María Julia y Walker nos han dado una descripción muy clara de los problemas y retos que enfrenta el Perú respecto a la economía digital y también sobre las reformas y cambios que tendrían que hacerse tanto en renta como en IGB. Yo quiero un poco centrarme en el análisis de los pilares 1 y 2, que son los que están moviendo el tema de la economía digital en el mundo y que el día de hoy están a punto de ser aprobados, ya que la OCDE ha avanzado con mucha fuerza en este tema, ha tenido una gran labor de liderazgo en el tema, y la idea es que si estas dos propuestas de los pilares 1 y 2 se llegan a aprobar, sean además suscritas a través de un tratado multilateral, con lo cual en automático todas las jurisdicciones y países que lo suscriban van a quedar obligados y sujetos a las mismas reglas. Y eso es un tema bien importante,
porque si se deja que cada país implemente las recomendaciones que voy a comentar a continuación, podrían haber diferencias o tratos distintos, y la idea acá es uniformizar la tributación. Estamos ante una transformación muy grande porque vamos a pasar a lo que se conoce como una tributación global. Los retos de la economía digital nos han llevado a esto, dado que las compañías se deslocalizaron, dejaron de tener una presencia física o territorial y pasaron a estar en cualquier jurisdicción del mundo o en la nube. Tuvo que producir una respuesta como la que está dando la OCDE, que es la única forma de lograr que las empresas multinacionales, dedicadas básicamente a la tecnología digital, puedan tener una tributación justa, por lo menos de un 15%. Y es que en base a esta idea, en base a este principio, que toda empresa debe contribuir con los impuestos, y en vista de haberse, digamos, visto superados o resultado inaplicable los criterios tradicionales de vinculación para el pago del impuesto a la renta, como son fundamentalmente en los países desarrollados, de residencia o lugar físico o presencia física, es que surge este reto para la OCDE de buscar una fórmula para gravar a la economía digital. Y se resume en dos pilares. Lo voy a explicar de manera muy sencilla, considerando también que nuestro público es básicamente estudiantil. Y lo que tenemos son estos dos pilares. El pilar 1 y el pilar 2 para la tributación de la economía digital. ¿Qué se propugna con el pilar 1? El pilar 1 lo que busca es establecer un nuevo nexo o criterio de vinculación para el pago del impuesto a la renta y que sea de carácter mundial. Ya no se debe exigir necesariamente una presencia física, un lugar fijo de negocios o los tradicionales que existen en nuestra legislación, básicamente vinculados con el desarrollo de actividades físicas. El nuevo criterio que propugna la OCDE para vincular a un Estado y que tenga derecho a afectar determinada renta o ingreso es el de presencia o mercado relevante de consumidores. Por lo tanto, si una empresa digital esté donde esté domiciliada, estén distribuidos los servidores, el software, el hardware, en cualquier parte del mundo, lo relevante va a ser el mercado donde están sus consumidores y donde se generan sus respectivos ingresos. Ese país, el del consumo del servicio digital, va a poder gravar esa renta. Por supuesto, el pilar 1 establece una serie de mecanismos y condiciones para evitar que exista una múltiple imposición internacional. Y es allí donde entra en juego este acuerdo multilateral. Y la idea es establecer cuál es el margen de rentabilidad normal, usual de una empresa, incluyendo la distribución y el marketing, y todo el excedente, ese monto que es distinto o superior al que corresponde a actividades físicas, destinarlo a que esté sujeto a esta tributación basada en el mercado de consumidores. Entonces, ese margen de ganancia, ese excedente, ese importe residual, es el que va a quedar sometido a imposición. Y ahí los fiscos tendrán que distribuirse o repartirse en función al número de consumidores, qué parte de ese excedente corresponde ser grabado por cada jurisdicción. Entonces, claro, hay un mecanismo también complejo de arbitraje para distribución de esta renta entre los diversos países en donde están los mercados de consumidores. Y eso es bien importante porque, claro, si Perú firma este acuerdo o este tratado, tiene que ver qué parte de la tributación se va a otros países, porque el mercado de consumidores peruano pues, es una micra en comparación con el mercado norteamericano, de Estados Unidos o de cualquier país europeo. Y eso podría ser perder la recaudación. Recordemos que hoy día el Perú grava la utilización de servicios digitales, obviamente business to business y no business to consumer, con una tasa de 30% del impuesto a la renta, que obviamente al firmar el multilateral tendría que dejar sin efecto. No puede cobrar el impuesto a los servicios digitales si es que va a partir o va a aceptar este nuevo criterio de fuente basado en el mercado relevante de consumo. Y ahí también hay que ver si es que se estandariza con una tasa máxima de retención de 15 y no de 30. Por lo tanto, Perú puede perder, digamos, recaudación si es que se adhiriera
a este pilar 1, y eso se tiene que analizar con mucho cuidado. Y en segundo lugar, el pilar 2, que ya adelantó Walker algo al respecto, lo que busca es establecer una tributación mínima mundial que no sea inferior al 15%, a través de una serie de mecanismos técnicos: eliminación de exoneraciones, aplicación de tratados para evitar la doble imposición, afectación en residencia, etcétera, que permita que por lo menos se pague 15% por la economía digital. Así que esta es la gran revolución a nivel tributario mundial, que va a implicar el establecimiento de un nuevo régimen de carácter global, y en el que obviamente países como el nuestro tendrá que evaluar qué cosa le conviene más, si es que es conveniente para la recaudación, pero sin perder de vista el objetivo de largo plazo, de fomentar las inversiones y el desarrollo de la tecnología. Así que esto por mi lado, 1.000.000 de gracias. Muchísimas gracias, Alex, por este interesante tema en relación al acuerdo y la voluntad política que puede existir precisamente para su firma y la incidencia que ese acuerdo vaya a tener, efectivamente, como mencionas, en atraer la inversión extranjera, que va a estar siendo siempre presa de todos nuestros competidores a nivel mundial. Muchas gracias. Ahora vamos a, concluyendo este primer tema, vamos a avanzar con el segundo tema relacionado a la informalidad tributaria. En este segundo tema es muy interesante, porque precisamente con la economía digital, todos tenemos un amigo, o en época de pandemia, hemos visto que han surgido diversos negocios. ¿Cuántos de esos negocios realmente han obtenido un RUC? Están pagando renta, están pagando IGB, y lo que quiero recordar es que el fenómeno de la informalidad tributaria no es un fenómeno que nazca con ocasión de la pandemia. Antes de pandemia, si uno revisa todos los indicadores, nosotros teníamos una población con un trabajo formal de alrededor de informalidad en cuanto al empleo del 69%, y nuestra informalidad siempre ha sido de niveles bien altos. Yo recuerdo que alguna vez en una encuesta de gestión, lo que hicieron fue preguntarles al ciudadano de pie si es que ellos, cuando iban a comprar un determinado servicio, pensemos en un servicio con un odontólogo, ellos preferían obtener un descuento del 18% y no tener la factura. Y el 80% de los encuestados dijeron de que preferían no pagar ese 18% y no tener factura. No había esa conciencia tributaria que existe en relación a la informalidad tributaria, y un gran problema que hemos visto en las últimas elecciones y que no ha sido tampoco tomado por ningún presidente en los últimos años, es la gran tarea de ampliar la base tributaria. En función a ello, vamos a conversar sobre la informalidad tributaria, y le doy la palabra, por favor, a María Julia Sáenz para conversar sobre este, que en mi opinión es uno de los grandes problemas tributarios para lograr la inclusión social que tan necesaria es en el país. Adelante, María Julia. Muchas gracias, Jorge. Efectivamente, yo creo que hay un tema que hay que abordar previamente a cuando hablamos de informalidad, ¿no? Realmente los temas de baja recaudación o temas de informalidad, como lo quieras señalar, no son nuevos, ¿no? La presión tributaria los últimos 25 años no ha cambiado, 14% promedio del PBI, ¿no? A pesar de que el PBI se ha duplicado en esos 25 años, ¿no? Hemos pasado una economía el doble de lo que teníamos hace 25 años que empezamos en la apertura de mercado, y la recaudación no ha cambiado. Y efectivamente estamos hablando de niveles de informalidad bastante altos. Hay, de hecho, información pública que se estudia, digamos, todos los años en relación a por qué existe informalidad en el Perú, ¿no? Y la explicación general que hacen los expertos es que básicamente la informalidad se debe a que el trabajo en el Perú, en general, tiene muy baja competitividad, ¿no es cierto? La productividad en materia de empleo y de trabajo en general es realmente muy baja. Y realmente la estructura empresarial que tenemos en el Perú está concentrada en microempresas, ¿no? Muy chiquititos, los amigos, los emprendedores, ¿no? Consecuentemente, los ingresos fiscales que se obtienen en las rentas empresariales y de las personas son realmente con muy pocos contribuyentes, ¿no? Fíjense, por ejemplo, de acuerdo con la información publicada por la propia SUNAT, ¿no?
Si bien las grandes empresas solo representan el 2,4% del número de contribuyentes, de esa información pública del 2017, este 2,4% de las empresas son responsables por el 42% de la recaudación de impuestos a la renta. Y ese 42% lo conforman solamente 280 empresas. Estas 280 empresas que la SUNAT llama top mega contribuyentes, ¿no? Y en el caso de las personas naturales, aún peor. Imagínense, de cada 100 personas, solo 28 personas son formales, y de esa cantidad, de esas 28, solo 9 pagan impuesto a la renta. Y además, en el tema del IGB, el incumplimiento es aún peor. 34% es el nivel de incumplimiento en materia de impuesto a la renta y 48% de IGB en los últimos 9 años. O sea, realmente tenemos un problema serio de competitividad y de formalidad. Y creo que el segundo tema que es importante tener en cuenta acá es un tema de legitimidad, ¿no? ¿Por qué ese amigo tuyo prefiere que le descuenten el impuesto y no recibir un comprobante de pago? Creo que porque los peruanos en general no reconocemos legitimidad en el Estado para cobrar. Lo cierto del caso es que el Estado es nuestro socio y el Estado está obligado a proveer servicios públicos de calidad. Y esos servicios públicos de calidad se financian con los impuestos. Entonces, ¿por qué no reconocemos la obligación y el derecho a un servicio público de calidad y a la previsión de un servicio público de calidad? Porque los ciudadanos sentimos que esa capacidad contributiva que podemos tener, que es básicamente lo que estudiamos en la universidad, ¿no es cierto? ¿Por qué tributamos? Porque tenemos capacidad contributiva, no se condice con el deber de contribuir frente a un Estado que ha sido poco capaz de proveer un servicio público. Entonces, siento que finalmente, más allá de un tema legal, que existe y definitivamente podemos abordarlo, ahora es el tercero de mis puntos, lo que tenemos es un tema de legitimidad. El Estado no ha sido capaz de probarle a sus ciudadanos que requiere de esos recursos públicos para proveer servicios de calidad, porque no le ofrece una educación de calidad, no le ofrece una salud de calidad, no le ofrece seguridad, no le ofrece infraestructura, que son los básicos, digamos, de este proceso. Y el tercer tema que creo que es importante en materia de formalidad es que existe mucha complejidad en materia de cumplimiento fiscal. No es una materia sencilla de entender. Nosotros que somos los profesionales que nos dedicamos a este proceso, discutimos entre nosotros y a veces no estamos de acuerdo en el sentido y alcance de las normas y en el sentido y alcance de los procesos y procedimientos. Imagínense el ciudadano de a pie. Menos. Tenemos un régimen tributario harto complejo, lleno de formas, lleno de procedimientos, lleno de lenguajes complejos de entender, y que se hace cada vez más difícil de seguir. Entonces tenemos una línea también de complejidad en materia de cumplimiento que lleva a esta situación concreta de tener una población tributaria extensa pero poco eficiente en términos de control, si lo vemos desde el punto de vista de la administración tributaria, y una población a su vez poco servida en materia de servicios públicos. Y el cuarto tema que creo que tiene que ver también con la actitud y la capacidad de la administración tributaria. Por el lado de actitud me refiero al hecho de que exista un nivel de comprensión y de cercanía de la administración tributaria frente a los contribuyentes o a los posibles contribuyentes. El contribuyente tiene terror a la SUNAT. Uno prefiere no saber de la SUNAT, prefiere no tenerla cerca, y esta publicidad que a veces vemos, especialmente en el verano, que la SUNAT dice cada vez más cerca de ti, el cada vez más cerca de ti genera terror. Y creo que ahí hay un espacio de mejora de parte de la administración tributaria, de cambiar el chip de ser el perseguidor de los incumplidos a ser el acompañante de los que empiezan a cumplir y empiezan a entender por qué la tributación es importante. Y el otro que tiene que ver con la regulación, ¿no? Nosotros tenemos poca claridad en el entendimiento propio que la administración tiene de las normas que ya de por sí son complejas, y el cambio en esos procedimientos constante, ¿no? Lo que ha derivado en el último de mis puntos que tiene que ver un poco con justicia tributaria, ¿no? ¿Por qué sentimos que no tenemos defensa en la materia fiscal
cuando recurrimos frente a la administración y no opinamos como la administración y ejercemos nuestro derecho a disentir, y este derecho es castigado incluso públicamente cuando no compartimos la opinión de la administración tributaria, ¿no? Entonces creo que para cerrar un poco esta idea de informalidad, creo que es un problema endémico que parte del poco reconocimiento de legitimidad que tiene el ciudadano frente al Estado, la capacidad de cobrarse impuestos finalmente, y la deficiencia en la cobertura de servicios, la complejidad que existe en materia de cumplimiento fiscal y la lejanía que existe de parte del Estado frente al ciudadano de enseñarle a tributar, partiendo quizás ya más bien de un tema cívico, ¿no? De reconocimiento del derecho de esa capacidad o potestad tributaria frente a la necesidad de cobertura de servicios de calidad, ¿no? Entonces, no es tan simple como cambiar una norma, cambiar un régimen o mover un código. Es mucho más profundo, ¿no? Tiene que ver con principios básicos de ciudadanía probablemente, y de simplificación y acompañamiento al ciudadano en general en materia tributaria. No sé si me tomé los 5 minutos, pero creo que es un marco básico del que tenemos que empezar a discutir en materia de informalidad. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, María Julia, y simplemente siguiendo con lo que tú has mencionado, un tema interesante. Justo ahora, en esta época, está por vencer las obligaciones, la fecha de vencimiento para la presentación de la declaración jurada anual. Y yo sinceramente, y eso sucede todos los años, no veo a todas las personas preocupadas por saber si es que tienen que pagar el impuesto a la renta. Y una anécdota que yo tengo cuando estuve en Estados Unidos, habían hasta comerciales en donde te decían cómo tenías que pagar tu impuesto a la renta. Y yo llevé la maestría hace 6 años, habían unos apps en donde tú podías, se llamaba TurboMax, y podías ingresar todos los datos y pagabas el impuesto a la renta de una manera súper sencilla. Y en la universidad y con todos los americanos que hablaban, todos tenían un sentido, una cultura de presentar la declaración jurada y de pagarla, que obviamente en el Perú no se da, y es algo que debemos de tratar de lograrlo, y precisamente conversatorios y mesas de diálogos como la presente, espero que ayuden y que en un futuro cercano tengamos una mayor conciencia tributaria, y todos nosotros en estas épocas no solo nos estemos preocupando por el sol y el ceviche, sino también por llenar nuestras declaraciones juradas. En ese sentido, le doy la palabra, por favor, a Walker Villaneda. Adelante, por favor. Gracias, Jorge. Sí, bueno, María Julia ha hecho un análisis bastante completo de las causas y problemas que originan la informalidad. Yo creo que finalmente es un problema, no es un problema tributario, evidentemente, es un problema sociológico, es un problema filosófico del compromiso del ser humano, del ciudadano con su Estado, es un problema también político, porque finalmente, digamos, los gobernantes de turno son los que utilizan los recursos públicos para proveer servicios públicos. Entonces, yo creo que en este problema, ¿no es cierto?, sociológico, filosófico, político y humano, finalmente, por eso es que hay tanta informalidad y por eso que venimos hablando desde que yo comencé en tributaria hace ya muchísimos años, ¿no es cierto?, ya perdí la cuenta, ¿no es cierto?, venimos hablando de la ampliación de la base tributaria. ¿Y por qué no podemos resolver ese problema? Porque es un problema complejo, porque no es un problema tributario. No es un problema tributario. Yo creo que es un problema en el que sí podemos aportar cosas concretas nosotros los especialistas en materia tributaria, pero que tiene que tener un enfoque integral, ¿no es cierto?, un enfoque completo por parte del Estado como política pública. Lo primero es transparentar el gasto público. Nosotros los tributaristas tenemos responsabilidad en eso. Nos ocupamos siempre del derecho tributario. Y nosotros, los que estamos presentes acá, Alex o María Julia, probablemente profesores de derecho tributario. Tú también, Jorge, profesor de derecho tributario, pero no enseñamos derecho financiero, ¿no es cierto? Y debemos ver el derecho público, el derecho financiero en la que atañe a esta profesión como dos patas, ¿no es cierto? Finalmente, la recaudación de los tributos y cómo el Estado finalmente termina gastando esos recursos en beneficio de los ciudadanos. Y creo que ahí tenemos una falla de este lado profesional, desde la universidad, ¿no es cierto? Es decir, hay que comenzar a escribir nosotros como profesionales sobre las reglas de transparencia respecto al gasto público.
Creo que eso es esencial, ¿no es cierto? Esencialísimo. Hay un libro de un profesor alemán, el profesor Tifke, que ya circuló hace muchos años aquí en nuestro medio, La moral del Estado y del contribuyente, se llama, ¿no? Es un libro delicioso, de pocas páginas, en el que él da unas ideas respecto precisamente a la transparencia, a la moral del Estado para gastar nuestros recursos y a la moral del contribuyente para estar comprometido como ciudadano con su sociedad, ¿no? Eso es bien importante, ¿no? Y creo que en eso nosotros acá los profesionales especialistas en materia tributaria perdemos por goleada, porque no nos ocupamos de cómo el Estado finalmente emplea nuestros recursos públicos para tener una visión completa del fenómeno financiero. Lo segundo es que, como decía, tenemos que procurar, ¿no es cierto?, que el régimen, el régimen que permita eh, eh, compartir los beneficios de una economía formal le sea atractiva finalmente al microempresario, como ha dicho María, al microempresario que no tiene idea de cómo se aplican las reglas tributarias. Y eso tiene que venir acompañado no solo del tema tributario, ¿no es cierto? El régimen dirigido al microempresario debe ser un régimen que enfoque el tema laboral, el tema tributario y yo diría también el tema financiero, ¿no es cierto? Se ha dado un paso con el factoring electrónico, pero con reglas muy complejas, ¿no? Muy complejas. O sea, el factoring electrónico que tienes que dar la confirmación al octavo día, etcétera. Bien, digamos, impulsar el tema financiero asociado al tema tributario. Me parece estupendo, pero que eso se tiene que simplificar. Yo creo que la segunda idea que quería lanzar es acá, tiene que haber necesariamente, me parece, un modelo de monotributo, ¿no es cierto? Monotributo, es decir, un solo tributo muy sencillo en el que además se tenga coherentemente regulado el tema laboral, el tema tributario y el acceso a mecanismos de financiación para el informal que pasa a la economía formal. Nuestros regímenes simplificados son un desastre, ¿no? Digamos, el RUS, el RER y ese nuevo régimen simplificado de hace unos 3 años es un desastre, no funciona. Hay que, por supuesto, derogarlos y repensar en algo que sea eficiente, ¿no? Y la última idea que quería lanzar es, y también hay que comenzar a procurar, ¿no es cierto? ¿No es cierto? En esa lógica, a comenzar a conectar la economía formal con la informal. No hay que tener miedo de eso, ¿no es cierto? O sea, es decir, las boletas de venta solo toman gasto hasta el 6% de los comprobantes de pago. ¿Y eso por qué? ¿Eso no es acaso promover la informalidad y promover más bien la evasión? ¿No es cierto? Es decir, el sujeto que solo emite boletas de venta, cuando uno va como consumidor, dice, ¿con boleta o sin boleta? ¿No es cierto? Y nosotros contestamos, sin boleta, porque está apurado. ¿No es cierto? Porque la boleta no nos sirve para nada. Entonces, eso me parece insólito. Es decir, hay que conectar a la economía del pequeña con la economía grande, para que las boletas sirvan para reducir gastos, para el ciudadano de a pie. ¿No es cierto? Esa es una idea. O sea, hay que comenzar a hacer cosas, yo diría, de sentido común, que no son muy sofisticadas, para comenzar a tener control cruzado, ¿no? Y el tema de las facturas falsas, por ejemplo. El Estado tiene identificado que en facturas falsas se pierde 4.500 millones de dólares al año. Lo tiene identificado desde hace muchísimos años. Y no sé por qué no se implementan medidas para combatir ese tipo de prácticas. Y además el Estado me refiero por parte, tiene medidas específicas para implementarlas. Es decir, hay que ponerse las pilas, ¿no? Es decir, si sabemos que hay criminales que están comercializando con comprobantes de pago para reducir la recaudación, evidentemente hay que ir contra ese tipo de personas porque se los tiene identificados, ¿no es cierto? Pero estamos como una camisa de fuerza desde hace muchísimos años, con el concepto de operaciones no reales del artículo 44 de la ley del IGB, que en teoría está bonito, pero que en la práctica, Nadie entiende. ¿cuánto de recaudación le produce al Estado? ¿No es cierto? Es decir, vayamos poniendo medidas concretas también en la legislación, ¿no es cierto?, antes de crear un régimen inteligente y simplificado, que era la segunda idea que propuse en estos minutos que me han dado. Eso es lo que tenía yo por compartir. Muchas gracias. Muchas gracias, Walker. Un gran llamado de atención a todos, porque el problema, como bien lo dice Walker, no es solo tributario, sino es social. Y siempre preguntándonos todos nosotros como profesores, como operadores del derecho tributario, ¿qué tanto hemos aportado para reducir esta informalidad? Y es algo importante también para todos los que son oyentes de esta mesa de diálogo y hacernos también esa pregunta.
cuánto nosotros ponemos nuestra parte para luchar en contra de la informalidad tributaria. Y en ese sentido, le doy la palabra, por favor, a Alex Córdoba. Adelante, por favor, sobre este tema interesante de la informalidad tributaria. Gracias, Jorge. Efectivamente, esto es un problema estructural del país. Yo creo que eso lo define en todos los puntos y que venimos arrastrando, creo que desde la fundación de la República. Y tiene raíces, causas históricas, antropológicas, sociales, de toda índole. Y claro, en la tributación podemos ver una de sus manifestaciones, pero quizás uno de los temas que impiden lograr una efectiva formalización del país, o por lo menos disminuir las altas tasas que tenemos, es el problema laboral. Ya lo han mencionado en una medida María Julia y Walker, pero yo quiero subrayar en el tema laboral. Mientras tengamos normas, leyes y disposiciones que apunten hacia esta rigidez en la movilidad laboral, definitivamente nos van a empujar más a la informalidad. Es un absurdo la reciente norma que impide la tercerización en actividades ajenas al giro principal de las empresas. Esta norma va a generar muchísimo daño, no solamente a las compañías, sino que va a alentar a la informalidad y por lo tanto a una menor recaudación. Es impresionante cómo el Estado se puede, por populismo puro, disparar al pie y en ese momento dispararnos a todos los peruanos. Es una norma que lo que busca es proteger a las minorías que hoy día tienen un determinado trabajo y que buscan además mantenerlas y atornillarlas sin mayor exigencia de eficiencia y productividad. Porque la norma lo único que termina haciendo es que personas que no están capacitadas en algunas cosas queden permanentemente en puesto. Por lo tanto, mientras no se solucione el problema de la flexibilización laboral, la informalidad va a ser más alta. Aún si hiciéramos una profunda reforma tributaria o un flat tax, por ejemplo, si eso no va de la mano con un régimen más simplificado y de mayor flexibilidad laboral, no va a haber mayores avances. Y es una pena que los pocos avances que se han logrado, por ejemplo, en el agro, a través del régimen especial de promoción a la agroexportación, que tan buenos resultados ha dado para formalizar en gran medida el sector agrícola, luego, por protestas de algunas minorías, haya terminado viéndose afectado. Entonces, la formalidad es un problema muy complejo. Voy ahora sí a centrarme en un par de comentarios desde el lado tributario. Creo que el régimen especial tributario propuesto en su momento por el gobierno del expresidente Kuczynski no funcionó. Este sistema tributario que permitía pagar el impuesto a la renta bajo el régimen general, pero con una tasa de 10%, al incluir la obligación de pagar IGB, simplemente no funcionó. El régimen pensado en las pymes definitivamente fue un fracaso, y fracasó porque el tramo sujeto a 10%, hasta 10 UITs, era muy corto, en automático luego se pasaba al régimen de 29.5, y el tener el IGB definitivamente genera un sobrecosto para el consumidor. Y entonces no fue un régimen que funcionó, definitivamente fracaso. Entonces, ¿con qué nos quedamos? Con el RUS, que es un régimen pensado en las microempresas, teniendo en cuenta las cuantías que se mueven allí, y de otro lado, el RER. Entonces, ¿qué cosa es lo que tenemos que hacer? Tenemos que buscar un punto intermedio entre el RUS y el RER que permita, con un pago único, cubrir tanto la obligación del IGB como del impuesto a la renta. Porque, especialmente en sectores que trabajan muy de cara a los consumidores finales, o eventualmente hacer que el IVA sea optativo, de modo que si una pequeña o mediana empresa le factura a un mayor productor o a una gran empresa, en ese caso se genere un IGB, que esté sujeto casi en su totalidad a un mecanismo de detracción, de tal manera
que el impuesto que se deduce como crédito fiscal sea efectivamente cobrado, pero que si se trabaja con consumidores finales, entonces se sustituya este IGB por un pago único, quizás un impuesto con una tasa un poco más alta a la del actual RER, y que pueda cubrir ambos tributos. Y en ese supuesto, claro, las empresas no tendrán derecho a crédito fiscal. Entonces, el IGB no se convierte en un elemento que distorsiona la economía, porque el día de hoy, en base al IGB, que se evade, no que se elude, sino que se evade, es que se juega con el precio de muchos de los productos, porque hay cadenas y mecanismos que hacen que se tome el crédito fiscal sin que haya un pago efectivo del impuesto. Entonces, mi propuesta iría por un sistema intermedio entre el RUS y el RER, que implique el pago de un impuesto único que cubra tanto el impuesto a la renta como el IGB, si es que el servicio o el bien se transfiere a consumidores finales. Y que por el contrario, genere un IGB por pagar con crédito fiscal cuando se facture o se lleven a cabo operaciones con grandes o mayores contribuyentes. De esa manera podemos cuidar la recaudación del IGB, podemos sincerarla a la realidad del país y podríamos mejorar la recaudación. Creo que el hecho de decir no tenemos exoneraciones, hay que eliminar todas las exoneraciones y generalizar un IGB de 18% a todos los ciudadanos y a todas las actividades económicas es una utopía, es engañarnos, esa no es la realidad del país. Por lo tanto, tenemos que sincerar las leyes a la realidad que tiene el país, si no, no vamos a superar la informalidad. Queremos poner leyes laborales como la de los países más socialistas del mundo, más proteccionistas del mundo, cuando el Estado no está en la capacidad de brindar esa misma protección a los ciudadanos, cuando falta empleo de calidad y empleo formal. Entonces, solamente aceptando el diagnóstico de nuestra realidad, podremos dictar normas tributarias, laborales y en todos los campos que sean acordes a la realidad peruana y así poder combatir a la informalidad. Recientemente se ha dictado una modificación al Código Tributario que busca otorgar o asignar un RUC, un Registro Único de Contribuyentes automático, a todo aquel contribuyente que aparezca desarrollando algún tipo de actividad económica de la tercera categoría, incluyendo a los que ofrecen bienes y servicios a través de redes sociales. La SUNAT los va a detectar y le va a asignar de inmediato un RUC. Pero ¿dónde me parece que hay un error en la norma, en el diseño del dispositivo? Que no se busca, o al parecer no se va a lograr, la formalización de estas personas, sino que lo que busca la norma es asustarlas, que desaparezcan de las redes sociales. ¿Por qué? Porque lo que le va a asignar en automático es que formen parte del régimen general, sujeto a IGB, a un impuesto a la renta de 29.5%, a llevar contabilidad cuando menos por el primer año. Y recién a partir del año siguiente es que van a poder reacomodarse a su verdadero régimen, que seguramente va a ser del RER o de eventualmente un RUS. En consecuencia, lo que estamos tratando de hacer es asustar a los potenciales contribuyentes en vez de atraerlos a la formalidad. Entonces, este es un error. Si bien coincido en que si se detecta personas que hacen negocio por Internet, se les asigne un RUC, hay que asignarlo en todo caso a la escala más baja, o por lo menos al RER, y que la administración tributaria pueda hacer un trabajo rápido, ver su real condición, y si claro, si estamos frente a un gran contribuyente, pasarlo al régimen general. Pero llevarlo de inmediato al general, por lo menos por un año, es un castigo y no es un mecanismo de acercamiento del contribuyente a la administración. Creo que es un grave error, todavía estamos dentro de las facultades delegadas al Ejecutivo y esperemos que se modifique este régimen, o por lo menos que permita que ese ciudadano al mes siguiente de ser incorporado en este sistema pueda cambiar de régimen y se acoja al que realmente le corresponda. Repito, lo que se busca es disminuir la informalidad y acercar el contribuyente al país formal, no sancionarlo porque eso lo asusta y lo aleja aún más. Muchas gracias. Muchas gracias, Alex. Muy interesante todas tus apreciaciones en relación a las últimas normativas relacionadas a la informalidad tributaria. Simplemente quiero cerrar esta parte de la mesa de diálogo haciendo un llamado
en realidad, a qué tan importante debe ser incluir desde la educación, desde la educación de primaria y secundaria, esta conciencia tributaria de soportar la carga tributaria, porque esencialmente el tributo, no nos olvidemos, que sigue siendo un medio de redistribución entre los que más tienen ingresos con los que menos tienen ingresos. Entonces, también esa conciencia tributaria ayudaría a que en próximas generaciones exista menos informalidad y menos evasión tributaria. Dicho esto, vamos a pasar al último tema, que está relacionado a todos los avances que ha venido haciendo el Estado peruano para formar parte de la OCDE. Hemos modificado una serie de normas, no solo desde el punto de vista tributario, sino también financieros y otras legislaciones, con el fin de tratar de acceder a la OCDE. Y en función a los logros de diversos gobiernos en los últimos años, hemos logrado obtener una invitación por parte de la OCDE el 25 de enero del año 2022, de este año, en donde nos dicen que estamos en el camino correcto para poder acceder a este grupo privilegiado de la OCDE. Y en función a ello, vamos a escuchar la opinión de los panelistas en relación a cuánto es lo que se ha avanzado, cuánto es lo que falta por hacer y qué es lo que deberíamos de hacer cada uno de nosotros para ayudar a lograr que el Perú forme parte del grupo OCDE que reúne a los países más civilizados y con mayor desarrollo en el mundo. Por favor, María Julia, te escuchamos en función a este último tema. Muchas gracias. Muchas gracias. Creo que en la vida uno tiene que tener siempre metas muy retadoras y la valla muy alta y soñar en grande, en general. Y yo creo que eso es la OCDE para nosotros, ¿no? Si pensamos desde el punto de vista básicamente tributario o regulatorio, digamos, ¿qué cosa es la OCDE finalmente? La OCDE busca, bajo la base, digamos, de los principios básicos de democracia y apertura y de ciudadanía en general avanzada, lograr que una comunidad de naciones, ojalá cada vez más grande, le permita al ciudadano en general tener una vida colectiva apropiada y un nivel de ingreso y de servicios apropiado, y el cuidado de la sociedad y del ambiente en estándares internacionales de cuidado, ¿no? Eso es la OCDE, ese es el gran sueño que los países desarrollados tienen y hoy comparten varios de ellos, y que es una invitación finalmente a los países que estamos en ese proceso, a pesar de las curvas dolorosas que hemos ido dando los últimos años, ¿no? Entonces, primero, la OCDE es eso, ¿no? Esa mirada ambiciosa de lograr cerrar brechas de cobertura, de servicios y de bienestar, ¿no? Entonces creo que es, y siempre va a ser una buena idea, estar y aspirar a estar en este espacio colectivo. La segunda cuestión que creo que es importante es, y de alguna manera algo tenemos en retorno, a pesar del ruido, es que las buenas prácticas que en el transcurso del tiempo se han ido generando a nivel internacional te permiten como país realmente cumplir con el propósito que el Estado tiene, ¿no? Otra vez, brindar una cobertura apropiada de servicios básicos que se financian a través de la tributación, ¿no? Ahí es donde entramos nosotros en la materia, ¿no? Pues los servicios básicos financiados a través de la tributación. En consecuencia, creo que siempre va a ser una buena idea y aspirar y seguir buscando estar en este espacio, porque te permite tener esas buenas prácticas que copiar, que imitar, que buscar, aprender de los errores de otros o de la mejora continua que finalmente es esta entidad. Ya del lado propiamente regulatorio, creo que a su vez le suma a lo que el mundo hoy necesita, que es transparencia, ¿no? Si es grande la frustración que vivimos todavía nosotros en nuestra comunidad y nuestros países, el tema de los escándalos asociados a la corrupción, ¿no? Aspirar a reducir el nivel de corrupción básicamente es responder con transparencia. Y creo que esa es una tercera idea importante en materia de OCDE, ¿no? La transparencia
que te permite entender quién eres, ¿no? Lo que señalaba Walker hace un rato en relación con el derecho financiero, ¿no? Finalmente, el buscar transparentar el gasto público, entender cómo se mueve el gasto público y hacer que el ciudadano entienda que tiene un rol de cuidado y de auditoría, si queremos, frente al Estado en relación con el manejo eficiente, apropiado y equitativo de los recursos y transparente de los recursos. Creo que la OCDE también es una respuesta a un tema de transparencia fiscal. Que me lleva al último punto que creo que es importante, de hecho fue parte de una publicación que hice hace algunas, creo que semanas, en relación con huella fiscal. ¿Cuál es su huella fiscal? Decía yo en este artículo de gestión, ¿no? Y que creo que es cada vez más importante responder diciendo que lo que nosotros buscamos finalmente en el país es tener un nivel apropiado de tributación, transparente, ¿no? Y que exista tanto en las empresas como en los asesores y los ciudadanos en general la conciencia de contribuir con la conciencia del propio Estado de tomar decisiones apropiadas. Y creo que en ese espacio la OCDE ayuda mucho, porque en el desarrollo de este nivel estratégico y de este manejo de participación, digamos, a nivel operativo de los grupos y comités de trabajo, empezamos a ver también resultados como las recientes reformas tributarias en relación con transparencia, ¿no? Que señalan, por ejemplo, o prohíben las deducciones asociadas a actos impropios o cohecho en general, que creo que no era, digamos, necesario porque per se los desembolsos asociados a corrupción no son pues deducibles, evidentemente, pero había una necesidad expresa de reconocer que el Estado peruano no admite en materia tributaria una deducción asociada a ese tipo, ¿no? O el hecho de que podamos buscar grabar siguiendo principios internacionales de transparencia fiscal, del uso apropiado de los convenios de doble tributación, ¿no? Que si bien es cierto son importantes en materia de apertura comercial y de neutralidad de los capitales, que es finalmente lo que busca un convenio de doble tributación, y atribuir tributación en general en países de residencia, con excepciones en la fuente, con ciertos espacios de generación de valor local, pero que lo que permiten finalmente es que no se haga un uso excesivo o abusivo de estos convenios y de las jurisdicciones de baja o nula tributación, ¿no? O sea, nuevamente, transparencia fiscal, ¿no? Y lo que hoy se empieza ya a denominar tributación justa y la tributación mínima, a la que hemos hecho referencia cuando hablábamos de tributación asociada a la digitalización, creo que otra vez el OCDE es una buena idea. Y ojalá no abandonemos esta buena idea, porque lo que busca finalmente es que nos apropiemos de las mejores prácticas, que busquemos hacer que haya transparencia, que busquemos hacer que el Estado y el Perú entren en esta red de negociación internacional de convenios, de compartir información entre administraciones tributarias y mejores prácticas, de luchar contra la evasión y la informalidad, de buscar un cuidado y un control en contra de lo negativo que finalmente ha sido para nosotros Lavallato y todo lo que ha tenido que ver con corrupción a través de la transparencia, y porque de alguna manera ese derrotero que estamos buscando como sociedad es un derrotero apropiado, ¿no? Hacia la modernidad, al que le vamos a sumar ahora además factores ESG, ¿no? Todos los temas medioambientales, sociales y de gobernanza, que buscan en materia tributaria hacer que las empresas se sientan orgullosas, digamos, de sus regímenes tributarios y de sus políticas tributarias, y que los estados se sientan también orgullosos de la prestación apropiada de servicios públicos, ¿no? Entonces, si tú me preguntas si es apropiado seguir esa aspiración grande, creo que sí, y vuelvo a lo que inicié, ¿no? Creo que las metas de todo ser humano siempre tienen que ser retadoras, y probablemente no alcancemos al 100 lo que estamos buscando, pero soñar en grande en verdad no cuesta, o cuesta lo mismo que soñar en pequeño, y por qué vamos a tener tan poca ambición, ¿no? Creo que es lo correcto en términos de política pública y en términos de servicio público. Gracias. Muchas gracias, María Julia, y a todos nuestros oyentes, estudiantes. No se olviden del consejo de María Julia. Siempre debemos de soñar en grande, como en su momento soñó Walker, y lo logró. Walker, te escuchamos.
Gracias, mi querido Jorge. Como cusqueño, por supuesto, siempre con el alma luchadora, con el alma incaica. Cajamarquina también, ¿ah? Así Ojo. es. Y Arequipa por ahí, ¿no? Efectivamente, acá está Arequipa, así que los tres somos provincianos. Así es. O sea, que soñar en grande sí paga. Así es. Bueno, sí, sin duda. Sin duda, ser parte de la OCDE te pone en otro nivel, evidentemente, como país, sobre todo en la implementación de políticas públicas, porque la OCDE no solo es tributario, ¿no? Son políticas públicas en todos los sectores de la actividad pública, estatal. Entonces, definitivamente nos pone en otro estadio, digamos, del desarrollo de los países a nivel del mundo. Esperemos que efectivamente se logre ese asiento en la OCDE y comparto, por supuesto, lo que María Julia nos ha mencionado. Pero yo quisiera destacar otros aspectos, ¿no es cierto?, de esta inclusión en la OCDE, las consecuencias, finalmente, ¿no es cierto?, el estandarte de la OCDE a raíz del plan BEPS, ¿no es cierto?, el Base Erosion and Profit Shifting, tiene como punto digamos, de partida, yo diría, ¿no es cierto?, el hecho de reconocer que las multinacionales en el mundo tienen el mercado mundial para estructurar sus distintas prácticas fiscales, ¿no es cierto? Y es público, esto es información pública, ¿no es cierto? Hay multinacionales que terminaban pagando una tasa efectiva de impuesto a la renta de 3.26%, ¿no? Y mientras que los ciudadanos de a pie, estamos en Latinoamérica entre 20 y 30%, en los países de la OCDE entre 30 y 45%, y no puede ser que una multinacional termine tributando a 3.26%. Es decir, uno de los pilares básicos, digamos, de ser parte de la OCDE es precisamente reconocer que los países y las empresas tienen que procurar como una obligación de carácter ético incluso, tributar de manera justa, ¿no es cierto? Esta nueva idea de la tributación justa, ¿no es cierto?, ya no tiene que ver únicamente con el fenómeno de la ilusión. Es decir, como todos sabemos en materia tributaria, el ciudadano, dentro del ejercicio de sus libertades de empresa, dentro de sus libertades como ciudadano, tiene por supuesto derecho a estructurar sus negocios de la forma más eficiente posible, ¿no es cierto? Ahí está la economía de opción. Y está por supuesto el ciudadano criminal o delincuente que comete actos digamos, de fraude para pagar menos impuestos comprando facturas falsas. Por ejemplo, ahí está el fenómeno de elevación, como dos fenómenos completamente opuestos, ¿no? Y en el medio teníamos a la ilusión, y tenemos a la ilusión tributaria, ¿no? Pero yo creo que en el tema de la planificación fiscal agresiva, que es esta idea que lanza la OCDE, ¿no es cierto?, me parece, yo tengo la impresión que no tiene que ver con ilusión tributaria. Me parece que es un concepto distinto, ¿no es cierto?, un concepto distinto que básicamente reconoce la incapacidad de los estados del mundo de tener reglas fiscales coherentes. Entonces, como no hay reglas fiscales coherentes, finalmente las empresas, las multinacionales, pues diseñan estructuras tributarias para hacer su carga tributaria eficiente, ¿no? Y esa ventaja que tienen únicamente las multinacionales, por supuesto, colisiona contra un mínimo principio digamos, de respeto al principio de igualdad, ¿no? Las multinacionales tienen todo el mundo para estructurar, mientras que las empresas nacionales solo tienen su propio territorio. Entonces ahí hay una desigualdad que afecta la competencia y la igualdad. Entonces yo creo que ese es un tema básico digamos, dentro de las ideas que está implementando o intentando, digamos, regular o sugerir la regulación por parte de la OCDE. Esto me pasa a la segunda idea, que son los instrumentos de soft law. Ya no es tanto soft law, ¿no es cierto? Ya no es tanto soft law. Es decir, soft law, pues claro, el derecho blando, ¿no? Por oposición al derecho duro. Ya no es tan blando, ¿no es cierto? Es decir, porque si quieres sentarte en el sillón, me tienes que implementar estas reglas. Y Perú, en el caso de las reglas que sugiere la OCDE, ha sido el alumno aplicado, ¿no? Completamente. Es decir, la regla de precio de transferencia, la OCDE decía únicamente el reporte país por país. Nosotros tenemos
no solo el reporte país por país, ¿no es cierto? Es decir, tenemos el reporte local y el reporte maestro, nos hemos ido más allá, ¿no es cierto? En los gastos financieros, somos más estrictos que la OCDE, y yo creo que incluso afectando el principio de capacidad contributiva, que en algún momento podemos complementar. Ya no es una regla de subcapitalización, ¿no? Sino una regla de limitación de deducción de gastos que tiene un origen, que en fin, ¿no? en este foro no tenemos espacio para explicar, digamos, esta nueva regla de limitación de deducción de intereses. Para lo que me refiero es, ya no es más soft law. Me parece que hay que pasar por reconocer, ¿no es cierto?, que el pertenecer a este tipo de organismos nos obliga a implementar políticas tributarias de alcance común y mundial, que básicamente lo que buscan es armonizar las reglas en el mundo, ¿no? Lo tercero es el fenómeno de la multilateralidad, ¿no es cierto? Es decir, eso es un fenómeno que no había. La decisión 578 y la decisión 40 era un ejemplo en el mundo, ¿no es cierto?, de multilateralidad en materia tributaria. Ahora tenemos la multilateralidad para la modificación de los 3.500 convenios, ¿no es cierto? Y digamos, con la herramienta fundamental del convenio multilateral para modificar los convenios de doble imposición, donde la herramienta fundamental se ha vuelto la sustancia, ¿no? Es decir, las normas antielusivas. Ese es un convenio de normas antielusivas, ¿no es cierto? Entonces, una multilateralidad que es un fenómeno nuevo para nosotros, para ti, Jorge, que está más joven, estás en la multilateralidad, ¿no es cierto? Para nosotros que estamos en otra generación, es un fenómeno nuevo que nos ha venido sobre la mesa, ¿no? La multilateralidad, lo mencionó Alex, para la implementación del pilar 1 y el pilar 2 de la acción 1, ¿no es cierto? Es decir, multilateralidad para implementar un impuesto mínimo a la renta y un impuesto global para repartirse la torta entre todos los países del mundo. O sea, estamos hablando de un fenómeno completamente nuevo. Y el último punto que quería atacar o destacar es el tema de la transparencia, ¿no? Es decir, hace 2010 nadie pensaba, nadie, ¿no es cierto?, que el intercambio automático de información y el secreto bancario iban a desaparecer en el mundo, ¿no es cierto? Y claro, acá en el Perú, en fin, finalmente el Estado ha toreado el tema del secreto bancario que está en la Constitución. Yo creo que de manera inteligente, ahí yo estoy con el Estado, yo creo que eso no viola el secreto bancario, estas normas que se han implementado aquí en el Perú, pero a lo que me refiero es que hay transparencia, tiene que haber transparencia, ¿no es cierto? Y entonces el secreto bancario ha muerto, hay transparencia, ya no es posible como antes tener 5 estructuras, tienes tu trust por acá, tu BVI, etcétera, etcétera, y estás ahí escondido al final. Ya no se puede, ¿no es cierto? Porque hay intercambio automático con identificación del beneficiario final, la persona de carne y hueso que está al último, en el último eslabón de la cadena. Entonces, eso es bien importante. Y por último, el tema de la sustancia. Creo que el tema de la sustancia nos pone también en otro lugar, definitivamente, ¿no es cierto? Es decir, la sustancia pasa a ser un tema fundamental y que sustenta todo este abanico de reglas antielusivas que por supuesto Perú ya las tiene en su mayoría implementadas en nuestra legislación. O sea, digamos, tenemos bastante trabajo, chicos, ¿no? Es decir, en general, en el tema tributario, antes, no sé, Alex, tú, pero antes estudiamos el peruano el 31 de diciembre, ¿no es cierto? Pero ahora ya no es solo el peruano, ¿no? Es decir, ahora tienes el plan BEPS, que no sé qué, que no sé cuánto, es decir, 2000 cosas ahora, ¿no? Es decir, se ha vuelto más complejo y más interesante el tema tributario. Eso es todo lo que quería compartir en este punto. Muchas gracias, Walker. Eso es importante. Resalto, por favor, a todos nuestros oyentes, el derecho tributario es súper interesante y es una herramienta fundamental para el desarrollo del país. Y continuando con ello, le doy la palabra para cerrar este importante tema del Perú y su relación con la OCDE a Alex. Por favor, te escuchamos, Alex. Muchas gracias, Jorge. Bueno, creo que María Julia y Walker ya han explicado y dado las ideas principales sobre los pros y cons de un eventual ingreso del Perú a la OCDE. Yo suscribo lo señalado por María Julia en el sentido que lo más favorable de ingresar a la OCDE va a ser la adopción de las buenas prácticas, de estas prácticas que a su vez recogen principios esenciales para una democracia y para la única ruta en la que todos coincidimos lleva al desarrollo, y que es el respeto de la democracia, de la libertad de expresión, de combatir la evasión y la ilusión tributaria, de hacer una sociedad más justa y redistributiva,
con inclusión social, sin corrupción y con transparencia. Si logramos recoger por lo menos algo de esto, vamos a mejorar muchísimo como nación y también en la institucionalidad del país. Así que me quedo con esa idea y definitivamente el balance de ser un país OCDE es más positivo que negativo. Conversaba sobre el tema con un muy buen amigo colombiano que participó activamente en el proceso de incorporación de Colombia en la OCDE, que en su momento fue jefe de la DIAN de Colombia, y me comentaba precisamente eso, todo el aprendizaje que se obtuvo a raíz de la participación de Colombia en la OCDE a nivel de buenas prácticas administrativas y concretamente en el tema tributario, a poder adoptar una serie de medidas que pueden ayudar a combatir la evasión y la elusión, la digitalización, el intercambio de información sumamente importante, sin perjuicio de tratar de ser también realistas y de adecuar estas prácticas o recomendaciones a la realidad de cada país. Y quizás eso le falló a Colombia. Yo le decía, en algunas cosas los impuestos se han establecido con demasiada rigidez, hay muchos impuestos, no se ha simplificado el sistema y quizás eso no haya permitido alcanzar los objetivos que se buscaban. No obstante, a nivel administrativo sí se hicieron grandes avances y grandes logros por acercar al contribuyente a la administración. Entonces, en resumen, si es que Perú se adhiriera a la OCDE, lo importante es tratar, en la medida de lo posible, de adaptar las pautas y mejores prácticas de estos países a nuestra realidad. No hacerlo a pie juntillas, no hacerlo de manera absoluta o a rajatabla, porque hay cosas que van a colisionar con nuestra realidad. Y ahí quizás más bien terminemos alejando al contribuyente o haciendo un saludo a la bandera. Alguien por ahí decía que lo bueno de no ser parte de la OCDE era poder mirar lo que pasaba con los demás países, recoger aquello que era positivo, que sí podía funcionar con la realidad de nuestros países y no estar obligado a adoptar aquellas otras prácticas que definitivamente o no nos beneficiaban o que nos alejaban o nos hacían ser parte de una realidad totalmente ajena. Entonces, eso quizás es lo bueno de ser puros espectadores, que nos permita recoger lo bueno y no obligarnos a todo. El ser parte de la OCDE definitivamente nos va a llevar a tomar absolutamente todo, porque hay que cumplir con todas las disposiciones de la OCDE y no está sujeto también a auditorías y revisiones. Es tomar lo bueno y aquello que de repente no es tan bueno según nuestra realidad. Y eso es lo importante, ver cómo se puede lograr esa adaptación. Claro, una, que sería la mejor salida, es que se haga una rápida y profunda reforma estructural en todos aquellos campos en los que falta para poder estar en un estándar OCDE y poder aplicar todas estas medidas de manera satisfactoria. Pero eso puede ser utópico, es el sueño, es el objetivo, es lo que se quisiera, pero quizás de muy difícil alcance. Entonces, en el medio tiempo, ¿cómo poder hacer para adaptar estas recomendaciones y mejores prácticas a nuestra realidad? Porque definitivamente nosotros no somos un país pobre en cuanto a esencia, en cuanto a instituciones y a otros requisitos que son fundamentales. Hoy, con nuestra actual situación de falta de gobernabilidad y de terrible crisis política, económica y social, creo que el reto va a ser muy grande, va a ser complejo, pero bueno, va a haber que adaptarse y buscar llegar a este punto. Como diría alguien, es prácticamente como que a un equipo de fútbol local lo invitaran el día de mañana a jugar la Champions League. Entonces, si logra hacerlo, si logra transformarse y adaptarse a un cambio tan fuerte, y solamente con gran esfuerzo, ánimo de superación y entrega total, podría tener una participación por lo menos decorosa o a la altura de una competencia de ese tipo. Eso es lo que nos espera a nosotros como país si es que entramos a la ONU. Pasar a un mundo, a unas ligas para los cuales tendríamos que estar preparados. Hoy no lo estamos, pero esperemos que hagamos todos los peruanos un esfuerzo muy grande por conseguirlo.
Esa es mi reflexión sobre el tema y veamos cómo sigue caminando el mundo. Estas son instituciones muy importantes que valoramos mucho, pero que también debemos saber mirar y aceptar que muchas de sus pautas no corresponden a nuestra realidad y que a veces en los momentos más cruciales no funcionan, como lamentablemente ha ocurrido una vez más, por ejemplo, con el caso de la ONU. Así que dejo esto simplemente para la reflexión. Muchas gracias. Muchas gracias, Alex. Esperemos que nuestras autoridades, siguiendo con la similitud futbolística, estén a la altura y puedan obtener un resultado favorable a nuestros colores, como también esperemos ya en marzo podamos clasificar al Mundial. Muchísimas gracias, hemos culminado esta interesante mesa de diálogo y lo que ahora estaría faltando por parte de los tres expositores son las conclusiones. Así que, dicho esto, pasamos a nuestras conclusiones con las cuales vamos a cerrar nuestra discusión en relación a la economía digital, la informalidad y el acceso del Perú al OCDE. Siguiendo el mismo orden con el que empezamos la mesa de diálogo, le doy la palabra a María Julia Sánchez. Adelante, por favor, María Julia. Muchas gracias. Bueno, lo primero que creo que es importante tener en cuenta es que no vivimos en una sociedad aislada. La digitalización solo es un espacio adicional al hecho de que somos ciudadanos del mundo y que tenemos que entender que participamos de este espacio, de ese ecosistema, y es una buena idea no solamente pensar en la tributación digital, sino en general pensar en la tributación como un instrumento de transformación y como básicamente la herramienta a través de la cual logramos equidad, ¿no? Creo que si algo tenemos en términos de lecciones grandes aprendidas en este tema de COVID, es que necesitamos ser más equitativos, necesitamos incluir a las personas que no están en estos espacios de desarrollo y que la tributación debiera ser un instrumento básicamente democratizador. Yo diría que la digitalización es un camino a este espacio democratizador de equidad, más que de igualdad. En relación con el tema de la informalidad, creo que la conclusión es: tenemos un serio problema de complejidad grande, de competitividad fundamentalmente, de rigidez en la regulación, especialmente laboral, que tiene una consecuencia tributaria clara en la informalidad, y que lo que requerimos como Estado y como sociedad es pensar nuestros sistemas de manera más simple, de cara a que el ciudadano entienda su deber cívico de cumplimiento a partir del acompañamiento y de la educación. Clave en este proceso de caminar a una tributación transparente y más justa, ¿no? Y la tercera conclusión es que debemos aspirar siempre a tener una mejor sociedad y aprender de la experiencia de países que lo han logrado y que tienen un nivel ciudadano de bienestar a partir de la participación en la OCDE como un camino a seguir y una experiencia a incorporar en nuestra sociedad. Finalmente, creo que el rol de los profesionales de la tributación es un rol educativo, es un rol también democratizador y también de transparencia y de generación de confianza. Nuestro nombre personal, nuestro nombre profesional se pintan del color de la confianza en la medida en que seamos capaces de tener una asesoría transparente, legal y legítima. Muchas gracias. Muchas gracias, María Julia. A continuación vamos a escuchar las conclusiones de Walker Villanueva. Adelante, Walker, por favor. Sí, muchas gracias. Bueno, a ver, entre los tres temas que hemos tocado, yo creo que hay un elemento común, ¿no? Y es que finalmente de lo que se trata en materia tributaria es de lograr una tributación justa. Y todos debemos procurar, por supuesto, de lograr ese objetivo, ¿no? En la economía digital, como ya comentamos, yo creo que ahí el Estado tiene un compromiso inmediato, ¿no es cierto?, de modificar la ley del IGB, poner en vigencia la recaudación del impuesto general a las ventas en la economía digital, y en tema de renta, esperar, sobre todo si vamos a ser parte de la OCDE,
esperar efectivamente la implementación de Pilar 1 del Plan BEPS para modificar nuestra ley del impuesto a la renta, pero al final estamos hablando de tributación justa, ¿no es cierto? De eso se trata, finalmente. La informalidad, pues, es un problema complejo, como ya habíamos comentado, ¿no es cierto? Yo recordaba que leyendo hace tiempo un libro del profesor Plazas Vega, este libro se llama El sistema tributario en el siglo XXI, me acordaba de lo que estamos conversando ahora. Él decía lo siguiente, ¿no? Cuando el Estado no es nada, el impuesto no es nada. Cuando el Estado lo es todo, el impuesto tampoco es nada, ¿no? Y cuando el Estado está al servicio de la democracia, el impuesto es su gran instrumento. Al final, si estamos en un Estado democrático, ¿no es cierto? Lo que busca finalmente el tributo es que los ciudadanos tengamos mejores accesos, mejores servicios públicos, ¿no es cierto? Y cada quien contribuya según su capacidad contributiva. Y la informalidad nos hace daño, por supuesto, ¿no? Porque la informalidad no solo ataca al microempresario, ataca también a gente de gran patrimonio, ¿no es cierto? Que al final es gente que acumula patrimonio, acumula riqueza, aprovecha los servicios del Estado, con todas las dificultades que tiene el Estado peruano, finalmente es una economía estable desde hace 30 años, ¿no es cierto? Entonces, la informalidad nos hace muchísimo daño, porque socava la democracia, socava el instrumento más fundamental de la democracia, como menciona el profesor Plazas Vega, ¿no es cierto? El tributo que permite redistribuir riqueza. Incluso no diría tributo, ¿no? Porque el tributo da la idea de que es hay un sometimiento del ciudadano hacia el Estado. Yo hablaría más de contribución, ¿no? Una contribución como ciudadano, una contribución hacia el Estado como persona, como ser humano integrante de una sociedad. Y bueno, creo que finalmente el tema de la OCDE, todos coincidimos, yo en verdad comparto plenamente la idea de Alex. Por favor, no implementemos las políticas estas de solo que sugiere la OCDE de manera crítica, ¿no? Eso nos hace muchísimo daño, ¿no? Yo no entiendo, por ejemplo, yo solo por mencionar un ejemplo de lo que estoy mencionando, la limitación de gastos financieros para grupos nacionales. O sea, ¿por qué para los grupos nacionales 30% de la EBITDA y con 4 años? Eso no tiene ningún sentido. La limitación de gastos financieros tiene como fundamento de que se están desviando utilidades hacia otra jurisdicción. Si el grupo es nacional, ¿dónde está el daño, en este caso, digamos, al Estado peruano, ¿no es cierto? Entonces ahí se nos ha pasado la mano. Es solo un ejemplito. Y puede haber muchos ejemplos más. Yo creo que hay que implementar las políticas de la OCDE sin duda, pero adecuadas a nuestra realidad. Para eso tenemos gremios, tenemos profesionales muy capaces en el Estado, y creo que también tenemos que por parte del Estado, aperturar, ¿no es cierto?, la sugerencia a los gremios, a los profesores, ¿no es cierto?, para opinar y colaborar en una solución justa en los temas tributarios, ¿no? Como que se trabajan las reformas tributarias muy de cubículo, no se puede decir el Estado, y no se abre finalmente a la sociedad la discusión de las normas tributarias. Por eso es importante, creo que el Congreso al final, en esta última delegación de facultades, ha retenido finalmente su competencia tributaria, ¿no es cierto? Porque claro, no está bien que el Ejecutivo termine diseñando las normas tributarias sin participación del ciudadano, ¿no es cierto? Eso me parece que no es bueno, no es sano en nuestra democracia. Muchas gracias. Muchas gracias, Walker. Y cerrando nuestra mesa de diálogo y también nuestras conclusiones, le doy la palabra a Alex. Adelante, Alex, por favor. Muchas gracias, Jorge, y nuevamente gracias por el placer de compartir con María Julia y Walker esta mesa y con todo el equipo de IDEM. Voy a concluir de manera muy rápida. Creo que voy a tratar de resumirlo con palabras muy concretas cada uno de los 3 subtemas que hemos tratado hoy. El primero, vinculado con el tema de la economía digital. Yo diría, o lo resumiría como herramienta y oportunidad. La economía digital debe permitirnos acercar al contribuyente, pudiendo grabar efectivamente aquellas fuentes de generación de riqueza, pero también
unirnos al contribuyente, simplificar los procedimientos de pago de tributos, simplificar los procedimientos administrativos y ser una herramienta efectivamente para combatir a la informalidad. Si se dispone, por ejemplo, que cualquier tipo de subsidio, bono o pago sea canalizado a través de un mecanismo electrónico, se va a llevar necesariamente al ciudadano a que entre a este mundo. Y este mundo digital es un mundo que tiene registro. Uno siempre va a dejar una huella digital, de alguna manera, y eso lo va a hacer más ciudadano y va a sacarlo del anonimato, para lo bueno, es decir, para el goce de los derechos, pero también para el cumplimiento de los deberes. La tributación de la economía digital debe efectivamente adaptarse al contexto internacional, recoger las mejores pautas y permitir que se tribute sobre la economía digital sin alejar el uso de las herramientas tecnológicas. El pasar la factura con impuestos muy altos van a terminar simple y llanamente encareciendo el consumo y haciendo que los peruanos paguemos más por este tipo de servicios o que busquemos otras vías alternativas que siempre da la tecnología para no pagar lo que debería abonarse. En cuanto al segundo tema de informalidad, creo que es la palabra con la que lo resumiría es el gran reto, el gran problema del país. Como ya mencionaba en su momento Hernando de Soto, era el otro sendero, ¿no? Es decir, el otro mal que afectaba y dañaba al país y que hoy día lo vemos en todas las capas de la sociedad. La informalidad incluso está descomponiendo el propio Estado. O sea, hoy hay informalidad en el propio Estado. Pues ese es un reto de todos, no solamente de la tributación, como dije, sino del ámbito laboral, del ámbito institucional, social, en fin, es un problema estructural del país que tiene que ser afrontado y es, creo, el gran reto que tenemos al frente. Y la pandemia, por supuesto, nos lo enrostró de una manera tremenda. Así que allí hay que trabajar muchísimo desde las diversas aristas y el Estado debe asumirlo y no generar, por lo menos ser neutral. Pero lamentablemente a veces la SUNAT, en vez de acercar al contribuyente, lo termina alejando más y pareciera ir contracorriente. Es decir, el que ya es formal lo empuja a ser informal. Cuando se piden pruebas absurdas, cuando se duda de todo, cuando hay acotaciones sin base o multas desproporcionadas que hacen simplemente que el contribuyente se aleje. Es mejor pagar el costo, el alto costo de la informalidad, que estar sujeto a las sanciones de la administración tributaria. Y finalmente, en lo que respecta a la OCDE, lo resumiría con prudencia e inteligencia. Adoptemos las mejores prácticas, pero ajustándolas o adaptándolas a nuestra realidad para no caer, como mencionaba Volcker, en recomendaciones que a veces las hemos adoptado incluso de manera extrema, probablemente por el interés de algunos funcionarios del MEF de ser los primeros de la clase en esta carrera o competencia hacia la OCDE, o queriendo hacerse notar a nivel de esta institución. Es absurdo definitivamente el tratamiento de los gastos financieros, no solamente a nivel local, sino incluso entre deudas entre partes independientes. Allí la propia OCDE permitió establecer safe harbors o exclusiones o normas más flexibles, pero no, nosotros adoptamos las más rígidas. Así que ese es un tema muy importante. Si Perú llega a formar parte de la OCDE, seamos prudentes y adaptemos estas mejores prácticas y estas recomendaciones a la realidad del país, que es al final lo que nos debe importar como peruanos. Eso es todo y reitero mi agradecimiento nuevamente a IDEM y a ti, Jorge, por la excelente conducción de este debate. Muy amable. Muchísimas gracias, Alex. Contigo hemos terminado esta mesa de diálogo y simplemente una reflexión final. A todos los asistentes virtuales les menciono que tanto a Alex, María Julia como Walker nos han dado insumos, que son los conocimientos que nosotros vamos a tener que utilizarlos. Muchos de ustedes mañana van a formar parte del gobierno, ya sea regional, central u otro, o van a ser profesores, o en el día a día, cuando vayamos a comprar, siempre exijamos nuestra factura, porque si existe un problema que es la informalidad, nosotros también
somos parte de ello y tenemos que enfrentarlo. Muchísimas gracias a Iden y a todos los expositores, y que tengan unas muy buenas noches y un fuerte abrazo a todos ustedes. Gracias.